Entonces, inductancia. Para hablar del concepto de inductancia, antes nosotros habíamos considerado dos trayectorias, dos espiras individuales por donde circulaba corriente, ¿cierto? Entonces, lo más importante en este caso era que nosotros pudiéramos ubicar precisamente un diferencial de línea que identificara la espira. Entonces, considerábamos un eje, un sistema de coordenadas X, Y, Z. Por acá, entonces teníamos una espira. Y por acá teníamos otra espira. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Por la espira que está a la mano izquierda, entonces yo había definido una corriente de circulación que llamo I sub J, ¿cierto? Yo realmente voy a utilizar la letra mayúscula por convención. En la medida que vaya pasando los días, nosotros vamos a ir clarificando la convención. Y acá, entonces esto es una trayectoria gamma sub J, ¿cierto? Muy bien, entonces la corriente circula por acá. Y definimos este de acá como el diferencial de línea DL sub J, que es el diferencial de línea que define la trayectoria gamma sub J. Y vamos a definir una distancia que hay del origen a ese diferencial de línea, ¿cierto? La voy a llamar R sub J, R minúscula sub J. Ahora yo voy a hacer lo propio con la trayectoria en verde. Esta es una trayectoria por donde circula una corriente. A ver, la orientación de la circulación de la corriente va a ser muy importante porque esto va a determinar, como vimos en la clase anterior, va a determinar si los flujos magnéticos producidos por cada espira se suman o se restan, ¿cierto? Sería la trayectoria, por ejemplo, gamma sub K, por donde circula una corriente I sub K, ¿cierto? Y esto acá definimos un diferencial. Quedó raro. Definimos un diferencial de línea DL sub K, ¿cierto? Y propiamente, entonces a ese diferencial de línea le asignamos una posición con respecto al origen, que sería R sub K. Y acá, entonces, básicamente, que podemos considerar la distancia que hay entre ambos diferenciales de línea como la R en magnitud sub JK, donde R sub JK es igual a la magnitud de R sub J menos la magnitud de R sub K. O sea, lo importante en este problema es la distancia que definamos entre los diferenciales de línea. Este problema que yo acabo de definir acá es un problema geométrico. Listo. Vamos a definir el problema físico. El problema físico es un problema de flujos. Listo. Entonces consideremos estas trayectorias de acá, ¿cierto? Básicamente que por la dirección en la que circula la corriente I sub J,
Según la regla de la mano derecha, entonces va a haber un flujo magnético que produce la trayectoria gamma sub j y que intersecta la misma trayectoria gamma sub j, es decir, el flujo magnético que se produce debido a la corriente I sub j es un flujo magnético o parte de ese flujo magnético atraviesa la misma trayectoria gamma sub j, ¿cierto? Y por la ley de inducción de Faraday, ese flujo magnético ha de inducir una corriente, ¿cierto? Estas son las líneas de flujo. El flujo que produce una trayectoria de corriente y que atraviesa la misma trayectoria de corriente es lo que nosotros vamos a conocer como flujo mutuo. Este sería, por ejemplo, el flujo phi sub JJ, ¿cierto? Existe otro tipo de flujo que, por ejemplo, produce la trayectoria I sub J, perdón, gamma sub J, y atraviesa la trayectoria gamma sub K. Entonces sería como este flujo de acá, ¿cierto? Entonces este sería lo que nosotros conocemos en electromagnetismo como el flujo mutuo. Ya no autoflujo, sino flujo mutuo. Este sería el flujo phi sub JK y que también sería el mismo flujo phi sub KJ. Y también en la espira gamma sub J habría un autoflujo. Perdón, en la espira gamma sub K habría un autoflujo. Que vamos a llamar este autoflujo será phi sub KK. Es un autoflujo. Por cada de esos flujos van a haber unos procesos de inducción. Van a haber procesos de inducción electromagnética, ¿cierto? Dados por la ley de inducción de Faraday. Y así como, por ejemplo, en el caso de capacitancia, había una medida, ¿cierto?, para saber qué tanta energía electrostática estaba almacenada en una configuración de placas paralelas. También acá debía haber una medida para saber qué tanta energía magnetostática hay almacenada en esta configuración de espiras, ¿cierto? Para que no se nos, digamos, difunda ahí mucho la espira. Entonces, esta era la espira. Gamma sub K, perdón, gamma sub J. Y esta de acá era la espira gamma sub K, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá. Gamma sub K y acá gamma sub J. Entonces acá, esencialmente, este problema, si yo quisiera describir este problema físicamente, es un problema de flujo. Lo que vemos acá, problema de flujo magnético. Entonces, la integral de línea
de E punto de L a lo largo de gamma es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a considerar un ejemplo práctico sobre la inductancia. Regálame un segundo, yo reviso algo. A ver. Sí, este es como un ejemplo chévere. Hagamos este ejemplo. Bueno, entonces, para poder hacer este ejemplo, entonces vamos a formalizar el concepto de inductancia, ¿listo? Entonces, formalización del concepto de inductancia. Para la formalización del concepto de inductancia, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir el flujo. Entonces, flujo magnético va a ser igual a la integral de línea, perdón, la integral de superficie sobre una superficie abierta S, recuerden porque si no da cero, por la ley de Gauss para el campo magnético, de B punto de A, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la integral de superficie. Si utilizamos la definición gauge para B, entonces tenemos el rotacional de A producto punto con el diferencial de área, ¿cierto? Entonces, utilizamos el teorema de Stokes, utilizando el teorema de Stokes, entonces nosotros podemos escribir phi, flujo magnético es igual a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada gamma, que acota la superficie S que tengo acá, ¿cierto? De A producto punto con el diferencial de línea, ¿sí o no? Entonces, así quedaría. Ahora, vamos a hacer una cosa. Consideremos el flujo mutuo entre la espira gamma sub J y gamma sub K, ¿cierto? Si nosotros consideramos el flujo mutuo entre estas dos espiras, entonces básicamente, pónganme atención, lo que tenemos es esto. Tenemos un flujo phi sub KJ. Ese flujo va a ser producido por la espira J, ¿cierto? Va a ser producido por la espira J y sentido, a ver, sí, es un flujo producido por la espira J y sentido por la espira K. Entonces sería la integral de línea, según esta definición, ¿cierto? Sobre gamma sub J. O sea, es la corriente sobre gamma sub J la que está produciendo el flujo, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener el potencial vectorial en la espira gamma sub K, ¿cierto? Pero ese potencial vectorial va a depender de la posición en la espira gamma sub J, producto punto, ¿cierto?
producto punto con DL sub J. Listo. Muy bien. Ahora, si el potencial vectorial está siendo producido en la espira gamma sub K, entonces básicamente yo puedo utilizar la expresión para el potencial vectorial que hemos derivado en clase y podemos escribir lo siguiente. Esto es la integral sobre una trayectoria cerrada, gamma sub J por acá. Acá la integral, entonces, a ver, cojamos y expresemos este potencial vectorial de acá en un color diferente. Coloquemos este potencial vectorial, por ejemplo, en amarillo. Listo. Entonces acá escribamos ese término en amarillo como la integral, la trayectoria cerrada gamma sub K, ¿cierto? De mu sub 0 sobre 4pi por la corriente que circula por la trayectoria gamma sub K, que sería I sub K, ¿cierto? Y acá tendría dl sub K sobre RK menos RJ, ¿cierto? RK menos RJ. Y acá entonces me va a quedar producto punto con este término de acá. Entonces sería producto punto de L sub J, ¿cierto? Bueno, muy bien. Finalmente, pues podemos escribir el flujo mutuo como la doble integral de línea sobre gamma sub J sobre gamma sub K, ¿cierto? O bueno, lo podemos, escribamos este doble producto sacando las constantes, o sea que esto es mu sub 0 sobre 4pi integral sobre gamma sub J integral sobre gamma sub K, ¿cierto? Acá nos queda I sub K dl sub K producto punto con dl sub J, ¿cierto? Sobre R sub J menos R sub K. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pensar en que esta corriente I sub K es una corriente constante que está produciendo el flujo sobre la espira gamma sub K que siente la espira gamma sub J. De esta forma, entonces podemos expresar el flujo mutuo. Podemos expresar el flujo mutuo de la siguiente manera. Listo, entonces tenemos por acá flujo mutuo phi sub kj, o sea, flujo producido por K sentido por J, como mu sub 0, perdón, mu sub 0 sobre 4pi por la integral de líneas sobre una trayectoria cerrada gamma sub J, integral de líneas sobre una trayectoria cerrada gamma sub K, que multiplica a dl sub J producto punto con dl sub K sobre la magnitud de R sub J por ejemplo, colorearlo en un color distinto. A ver. Entonces, coloquémoslo en verde. Y este término también acá. Este término que yo tengo acá en verde, chicos, es lo que nosotros llamamos
inductancia mutua. Y lo vamos a etiquetar como M sub JK. Listo. Entonces el término M sub JK es el término que determina qué tanto flujo, cuál es la cantidad de flujo que atraviesa la espira J debido al flujo producido en la espira K, ¿cierto? Y se llama inductancia mutua. Es un término muy importante, sobre todo en los procesos que tienen que ver con energía eléctrica. Máquinas eléctricas, motores, generadores, transformadores. Nosotros vamos a ver el efecto transformador, ¿cierto? Entonces, y de acá ya podemos generalizar la ecuación para el flujo como phi sub kj va a ser igual a m sub jk por I sub k, ¿cierto? Inductancia mutua. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje inducido, ¿cierto? Entonces, el voltaje inducido también es un término importante. Nosotros en este momento tenemos es el flujo. Entonces, ¿cómo quedará el voltaje inducido? Entonces, voltaje inducido. Fuerza electromotriz, ¿cierto? Entonces, la fuerza electromotriz, básicamente que tengo E, ¿cierto? Sub KJ. Entonces, ¿cómo quedará esto? Bueno, realmente esta notación puede ser como un poquito compleja. Vamos a pensar en una cosa. Este es el voltaje inducido en la espira J debido al flujo producido en la espira K, ¿cierto? O sea que eso es lo que significa este E sub KJ. Entonces, básicamente lo que yo tengo es la menos derivada del flujo mutuo phi sub KJ con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a, entonces, menos M sub JK por la derivada de I sub K con respecto al tiempo. Listo. O sea, es una corriente, ojo, es una corriente que es constante en la espira, pero no necesariamente en el tiempo. Puede que para un tiempo dado, por ejemplo, para un tiempo T sub 0, esa corriente I sub K sea uniforme en toda esta espira, ¿cierto? O sea, no cambie para un tiempo en los puntos sobre la espira, por lo tanto, de la integral de línea puedo sacar I sub K, ¿cierto? Ese digamos que sería como el argumento. Más sin embargo, sí puede cambiar en el tiempo. Puede que para T0 la corriente por toda la espira vaya cambiando, sea 1 amper, 2 amper, menos 0.5 amper, de forma tal que para que haya voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida, es necesario que la corriente varíe con el tiempo. Cuando nosotros veamos energía magnética, vamos a ver la energía magnética, cómo se puede percibir termodinámicamente desde dos perspectivas diferentes, ¿cierto? No solamente desde esta perspectiva, sino desde dos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, es posible que haya más de una espira produciendo flujo. Por lo tanto, esta espira de acá, gamma sub J, va a estar, va a estar sintiendo la inducción electromagnética de la contribución de otras espiras, no solamente de gamma sub K, sino que puede haber más de una espira, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para determinar el voltaje inducido, primero determinamos el flujo total que está atravesando la espira J. Entonces, flujo magnético total a través
de la espira J, de la espira gamma J, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como phi sub J sería igual a la suma desde K igual a 1 hasta el número de espiras. Naturalmente, acá no estamos considerando, o bueno, si en este caso sí estamos considerando el mutuo. O sea, es posible que K sea igual a J. O sea, que haya un flujo mutuo, ¿cierto? Entonces, y acá simplemente estoy sumando los flujos phi sub KJ. Por lo tanto, esto me queda como la suma desde K igual a 1 hasta N de los flujos de las autoinductancias M sub JK por las corrientes I sub K. ¿Cierto? Entonces, este es el flujo total. Y a partir de este flujo total, yo puedo hallar como superposición el voltaje inducido sobre la espira J, ¿cierto? Que sería menos la derivada del flujo phi sub J con respecto al tiempo, y esto quedaría como menos la suma desde K igual a 1 hasta N de M sub JK por la derivada de I sub K con respecto al tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo tuviera simplemente, o si simplemente yo tuviera dos espiras, entonces, ¿cómo quedaría la cuestión ahí? Si yo solamente tuviera dos espiras. Entonces, ya vamos a revisar. Dame un segundo. Yo organizo los ejercicios que preparé para la clase. A ver cuáles podemos hacer ahora. Entonces, para el caso de dos espiras, entonces básicamente yo tendría que el voltaje inducido sobre la espira J, ¿cierto? Sería igual entonces a menos la inductancia mutua M sub JK, ¿cierto? Por la derivada de I sub K. La derivada de I sub K con respecto al tiempo, menos para K igual a J, entonces sería M sub JJ por la derivada de I sub J con respecto al tiempo. Entonces, en el caso que tuviera solamente la espira J y la espira K, ¿cierto? Este término de acá, chicos, este término es lo que yo llamo autoinductancia, que típicamente lo escribo como L sub JJ, ¿cierto? L sub JJ se conoce como autoinductancia. Listo. Y M sub JK lo voy a conocer como inductancia mutua. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, este va a ser el voltaje inducido debido a la inductancia mutua. Este de acá. Este será E inducido. Digamos, este es un E inducido prima y este de acá simplemente es un E inducido. ¿Cierto? Por lo tanto, el efecto inducido es producido por un efecto original, ¿cierto? Que tiene el signo contrario. Así, entonces yo puedo decir voltaje en una inductancia. Voltaje en una inductancia. El voltaje en una inductancia, BL, se puede expresar como la autoinductancia por la derivada de la corriente. Tiene el signo contrario más o menos dependiendo de si los flujos se suman o se restan, ¿cierto? Eso es importante. Nosotros tenemos que saber si estos flujos
los flujos de las inductancias, o sea, que producen las inductancias, están sumando, están restando, porque producen las espiras de corriente. Porque esta inductancia mutua va a tener un signo, ¿cierto? Entonces, más o menos M por la derivada, ¿cierto? De la corriente, digamos que esta es la corriente, esta será la inductancia L1, ¿cierto? Y entonces esta será la autoinductancia M12 por derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vamos a aplicar esta expresión que acabamos de obtener en un ejemplo de un circuito. Ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos este circuito, esta es una fuente de voltaje. Acá vamos a tener una resistencia. Acá vamos a tener una inductancia. Esta va a ser una fuente de voltaje más o menos, por ejemplo, B1 de T. Esta una resistencia R, ¿cierto? Esta una inductancia L1, ¿cierto? Y acá vamos a tener otro circuito. Esto es como un modelo para un transformador, ¿cierto? Entonces esto queda como esta de acá será una resistencia R2, L2, esta resistencia acá tenía que haber sido R1, ¿cierto? Acá puedo tener otra fuente de voltaje, más o menos V2 de T, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a describir este circuito mediante el método de corrientes de malla. Entonces voy a suponer que la corriente por la malla 1 es I1 de T, ¿cierto? Y la corriente por la malla 2 es I2 de T. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo escribo la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, entonces en la malla 1, entonces yo voy a tener que B1 de T, el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en los otros elementos, que es BR1, ¿cierto? Más BL1, el voltaje en la inductancia. Entonces reemplazamos. BR1 va a ser igual a I1 de T por R1, ¿cierto? Más el voltaje en la inductancia, que sería L1 por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, pero como estos circuitos están magnéticamente acoplados, acá va a haber un acople. Típicamente esto se escribe con cuadritos o con circulitos. Ustedes van a encontrar esto, inclusive ustedes van a encontrar esto en un transformador real, ¿cierto? Si hay un circuito magnéticamente acoplado, hay unas marcas sobre las inductancias que nos dicen a nosotros por dónde entran las corrientes para que se sumen los flujos. Si las dos corrientes entran por marcado, los flujos se suman. En este caso, como ustedes pueden observar, las dos corrientes están entrando por marcado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eso significa que como los flujos se suman, la autoinductancia es positiva. Entonces, esto es más M12 por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Entonces, así, ambos circuitos quedan acoplados. Observen que tiene una derivada con respecto
al tiempo para la corriente 1 y una derivada con respecto al tiempo para la corriente 2, ¿cierto? Vamos a ver entonces la ecuación para la segunda malla. Para la segunda malla, entonces vamos a tener que V2 de T, ¿cierto? Es igual a BR2, que es el voltaje en esta resistencia R2 de acá, más el voltaje en L2, ¿cierto? Más el voltaje en L2, esto será igual a I2 de T, ¿cierto? Esto es I2 de T más L2 por la derivada de I2 con respecto al tiempo más Profe, ese I2 de T no iría multiplicado por la resistencia pues, de la segunda malla. sí, me olvido. Gracias, Mafi. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Básicamente que lo que uno tendría que hacer acá es una vez se especifica quién es R2, L2 y la inductancia mutua, ustedes deben de resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué les queda de la siguiente forma? Les va a quedar como R1 por I1 más la derivada de I1, bueno, L1, la derivada de I1 con respecto a T más M12 por la derivada de I2 con respecto a T igual al voltaje 1, ¿cierto? Y queda R2 por I2 más L2 derivada de I2 con respecto a T más M21 por la derivada de I1 con respecto a T igual a B2, ¿cierto? Estos son un par, recuerden que esos voltajes dependen del tiempo. Son un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Son un conjunto de ecuaciones diferenciales mutuamente acopladas que hay que resolver. Entonces, este sería, digamos, el problema fundamental de trabajar con circuitos que tienen inductancias acopladas. Sí, que tienen inductancia mutua, porque la inductancia no necesariamente tiene que ser mutua, uno podría tener una inductancia común y corriente, ¿cierto? Entonces, en general, entonces, por ejemplo, BL1 sería igual a L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, más M, digamos, más o menos M12, dependiendo si entra por marcado, si ambas entran por marcado o una corriente entra por marcado y la otra entra por no marcado, ¿cierto? La derivada de I2 con respecto al tiempo BL2, que sería igual a L2 derivada de I2 con respecto al tiempo más o menos M21 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces acá tendría BL1, BL2, ¿cierto? Entonces, este vector de voltajes, si yo escribo esa expresión que tengo allá, o ese par de expresiones, las puedo escribir de forma matricial. Entonces, esto va a ser igual a una matriz que la llamo L1, L2 más o menos M12 y más o menos M21, donde esta es una matriz simétrica, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar por este término de acá, entonces que sería la derivada de las corrientes. Convencionalmente, la gente escribe esto como así. Entonces, derivada con respecto al tiempo de este vector, del vector I1, I2.
¿cierto? Entonces, ¿dónde esta se llama la matriz de inductancia? Se llama la matriz de inductancia, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Esto cuando aplicamos el concepto a los circuitos. Un- digamos que para que uno tenga una panorámica completa de este problema de la inducción electromagnética en este contexto de la inductancia, se requieren dos cosas. La primera es uno, por ejemplo, poder mirar dónde es que se aplica esto circuitalmente, ¿cierto? Entonces ya nosotros sabemos que dado el concepto de autoinductancia e inductancia mutua, yo puedo escribir un conjunto de ecuaciones que me van a describir este circuito que yo tengo acá, ¿cierto? Esa es una parte, entonces, que es la parte circuital. Entonces, dos aspectos de la inducción electromagnética. Coloquemos acá. Dos aspectos de la inducción electromagnética. Es un aspecto de la inducción electromagnética, uno. Entonces, ¿cuál sería? El aspecto circuital, ¿cierto? Pero tenemos otro aspecto, tenemos el aspecto geométrico también, que es el que nos va a determinar cuáles son los valores a utilizar para las inductancias mutuas y para las autoinductancias, ¿cierto? Entonces, ese sería ¿cuál? Ese sería un aspecto geométrico, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del aspecto geométrico. Bueno, muy bien. Entonces, aspecto circuital y aspecto geométrico. El aspecto circuital ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar el aspecto geométrico. ¿Eso qué significa? Significa que debe haber alguna forma en la que yo, considerando la geometría particular de las espiras que están mutuamente acopladas en el problema de inducción, yo puedo obtener una expresión cerrada para la inductancia, ¿cierto? Eso es lo que significa eso. Es como obtener una expresión cerrada para la inductancia. Entonces, vamos a hablar del aspecto geométrico. Listo. Para hablar del aspecto geométrico, muy bien nos valdría considerar dos ejemplos importantes, ¿cierto? Hay un ejemplo de dos espiras circulares y hay un ejemplo de una espira circular acoplada con una espira rectangular de corriente, ¿cierto? Y en ambos ejemplos queda determinada una expresión que si bien puede no ser eh, mm, o bien puede quedar en términos de integrales, de todas formas es una expresión cerrada para la inductancia. Vea, la inductancia vale tanto, ¿cierto? En este sistema esto vale la inductancia. Entonces vamos a hacer eso. Un segundo, chicos. Yo reviso una cosa. Bueno, entonces acá vamos a considerar ejemplos, dos anillos coaxiales paralelos. Ejemplo, dos anillos coaxiales paralelos. Entonces, en este ejemplo de los dos anillos coaxiales paralelos, básicamente que yo tengo la siguiente configuración de espiras. Entonces, consideremos, por ejemplo, este sistema de coordenadas X, Y, Z. Listo.
Este es un sistema de coordenadas X, Y, Z. Vamos a considerar una espira de radio A, una espira circular de radio A en el plano. Es decir, en el plano XY, ¿cierto? Voy a tener una espira circular de radio A, de esta forma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta va a ser una espira circular de radio A. Listo. Y vamos a definir naturalmente el diferencial de línea a esta trayectoria que va a llamar gamma sub j, por ejemplo. Va a ser un dl sub j, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en contexto esta expresión para la inductancia mutua. Nosotros dijimos, listo, entonces acá ya hemos derivado una expresión para la inductancia mutua. Esta expresión para la inductancia mutua, hasta que nosotros no especifiquemos una geometría para gamma sub j y para gamma sub k, esto digamos que está en abstracto, ¿cierto? Esto es como decir, por ejemplo, el espacio de los Kets, pues, ¿cierto? Hasta que no especifique una base, yo no sé de qué estoy hablando. Es como esta expresión para la inductancia mutua. Hasta que yo no especifique la geometría de gamma sub j y de gamma sub k, realmente esta expresión, ¿cierto? Simplemente me está diciendo una sola cosa, que la inductancia es pura geometría, ¿sí o no? Solo geometría, pura y llana geometría, ¿cierto? Pero una vez yo especifico la estructura de gamma sub j y de gamma sub k, entonces esa geometría se me convierte en física, ¿sí o no? Entonces esta va a ser una espira por donde va a circular una corriente I sub j, ¿cierto? Y va a estar magnéticamente acoplada a partir del fenómeno de inducción con una espira a una distancia C sobre el origen, de esta forma, ¿cierto? Entonces acá, a esta altura C, voy a tener un plano paralelo al plano XY, ¿cierto? Como ustedes van a poder apreciar acá. Y acá en este plano paralelo al plano XY voy a tener una espira circular. Pero de radio B. Listo. Muy bien. Entonces, yo tengo que definir como en el problema original, ¿de dónde partimos en el problema original? Que nosotros definíamos en el problema original, habíamos definido unas distancias R sub J y R sub K para cada diferencial de línea. Entonces acá en este problema esa no es la excepción. Entonces tenemos que saber quién es R sub J y quién es R sub K para poder aplicar la expresión, ¿cierto? Entonces, en este caso muy particular, entonces voy a definir esta distancia de aquí, va a ser R sub J. Y esa distancia va a formar un ángulo con respecto al eje X, phi sub J. Bueno, no utilicemos los phi para no confundirnos con el flujo. Entonces utilicemos los tetas. Esto será teta sub J, ¿cierto? Muy bien. Y acá voy a definir un diferencial de línea sobre la trayectoria. O sea, la trayectoria gamma sub K que está a una distancia C del origen, por lo tanto, esta distancia de acá es C, ¿cierto? Y acá entonces defino este diferencial de línea, lo voy a llamar dl sub K. Y en azul, entonces defino la distancia que hay del origen al diferencial de línea, que lo voy a llamar R sub K, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá en el plano paralelo al plano XY, entonces voy a definir esta distancia acá. Segundo. Vamos a esto en amarillito. Aquí va a haber una distancia. Y esa distancia va a estar formando un ángulo
de teta sub k con el eje X, ¿cierto? Por eso yo tengo ahí una proyección del eje X en el plano XY al eje X en azul, ¿cierto? Eso sería como un eje X en un plano paralelo, ¿cierto? Un plano paralelo al plano XY. Entonces esto sería como X', por ejemplo, ¿cierto? Pero esos ejes X, el eje X original y el eje X' son paralelos. Bueno, muy bien. Entonces, dado esto, yo puedo hacer la construcción matemática para reemplazar en la expresión para la inductancia mutua. Entonces yo tengo la inductancia mutua entre J y K como mu sub 0 sobre 4pi, integral de línea sobre gamma sub J, integral de línea sobre gamma sub K, ¿cierto? Diferencial de L sub J, producto punto con diferencial de L sub K, sobre R sub J menos R sub K en magnitud. Entonces, básicamente que yo tengo que determinar los elementos de LJ, de LK, RJ y RK y reemplazarlos acá para yo poder obtener una expresión cerrada para la inductancia. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, voy a comenzar con los diferenciales de línea, si les parece. ¿Listo? Entonces, los diferenciales de línea, como estas son trayectorias circulares, son muy sencillos, ¿cierto? Por ejemplo, el diferencial de línea de la trayectoria en rojo, dl sub j, esto es sencillo, es un diferencial de línea en coordenadas polares que es igual al radio a por el diferencial de ángulo polar, ¿cierto? Entonces esto será por d teta sub j en dirección a sub teta, ¿cierto? O sea, en la dirección polar. Y acá, entonces la trayectoria en verdecito, que corresponde a gamma sub k, yo tengo d L sub k igual al radio B por D por el diferencial de teta sub k en dirección a teta, ¿cierto? Más sin embargo, para yo poder expresar estos dos diferenciales de línea en términos de los vectores unitarios en coordenadas cartesianas, entonces un segundo, chicos. En coordenadas cartesianas, entonces yo requiero expresar a teta, el vector unitario en coordenadas polares, a teta de la siguiente forma. Esto va a ser menos seno de teta en dirección a x más coseno de teta, ¿cierto? En dirección a y. ¿Sí o no? Por lo tanto, estos dos diferenciales de línea quedan de la siguiente forma. Entonces, esto queda de L sub j va a ser igual a por d teta sub j, que multiplica a menos seno de teta sub j en ax, ¿cierto? Más coseno de teta sub j en y. Esto simplemente es expresar a sub teta en términos de los vectores unitarios en coordenadas cartesianas. Y lo propio entonces hacemos para dl sub k. Entonces sería igual a b por el diferencial de teta sub k, que multiplica menos seno de teta sub k en dirección a x, más coseno de teta sub k en dirección a y. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según la expresión para la inductancia mutua, tenemos que sacar el producto punto entre estos dos chismes, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer eso. Saquemos el producto punto. Entonces nos queda producto punto. Entonces esto es dl sub j, producto punto con
dl sub k igual. Entonces me va a quedar como algo así. Me va a quedar en rojo, escribamos A por D sub teta J, seno de teta sub J en AX, más coseno de teta sub J en AY, por el término en verde, ¿cierto? Producto punto con B diferencial de teta sub K por menos seno de teta sub K en AX. Entonces me va a caber acá, entonces escribámoslo por acá, ¿cierto? Acá por menos seno de teta sub k en AX, tampoco me va a caber, hay que apretar espacio un poquito más. Entonces acá me queda por menos seno de teta sub k en AX más coseno de teta sub k en AY, ¿cierto? Muy bien. Entonces el producto punto nos va a quedar como A por B por diferencial de teta sub J, diferencial de teta sub K, ¿cierto? Y acá entonces nos quedaría esto como, a ver, menos por menos, esto da más, entonces quedaría acá que multiplica a seno de teta sub J, seno de teta sub K, más coseno de teta sub J por el coseno de teta sub K. Utilizando la identidad del ángulo compuesto, ¿cierto? Entonces este término de acá se convierte en en coseno de teta sub J menos teta sub K, ¿cierto? Por lo tanto, el producto punto entre dl sub J y dl sub K no es otra cosa que A por B por el coseno de teta sub J menos teta sub K por diferencial de teta sub J diferencial de teta sub K. Ese es el producto punto, ¿sí o no? Ese es el producto punto. Ahora, lo que a nosotros nos concierne es, para poder terminar de expresar la inductancia mutua, nos concierne hallar R sub J menos R sub K en magnitud. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, voy a retirar 5 minuticos a tomarme las pastas de la presión, chicos, y ya regreso. Vayan pensando en esto. Miren a ver si ustedes pueden lograr lo siguiente. Necesitamos R sub JK igual a la magnitud, ¿cierto? De R sub J menos R sub K. ¿Qué les propongo yo? Yo les propongo que ustedes consideren R sub J K al cuadrado, ¿cierto? Como la magnitud de R sub J menos R sub K al cuadrado y esto igual a R sub J menos R sub K vector producto punto con R sub J menos R sub K vector, ¿cierto? Saquen el producto punto. Entonces miren a ver si de ahí, sacando la raíz, pueden obtener R sub JK para que después lo puedan repasar en la integral de la inductancia mutua. A ver si de pronto por ahí sale algo. Listo. Ya regreso, chicos. Me tomo las pastas y vuelvo. Listo, chicos. Bueno, entonces, eh, continuemos con el cálculo. Acá lo que nos falta hacer este cálculo. Y entonces debemos de determinar cuáles son los vectores posición primero, ¿cierto? Entonces miremos el diagrama. Nosotros podemos ver claramente que el vector posición RJ es un vector en el plano, ¿cierto? Eso es, no es tan complicado. Entonces, básicamente que el vector posición RJ va a ser igual a X en AX
más y en AY, ¿cierto? Entonces, si X en esa espira circular es el radio de la espira por el coseno del ángulo, que sería coseno de teta sub J, esto en AX, más y, que sería el radio de la espira por el seno del ángulo, o sea, seno de teta sub J en AY. Esto para el vector posición correspondiente a la espira gamma sub J. Ahora corresponde para la espira gamma sub K. Vemos que es un poquito, o sea, tiene su pega ahí porque tiene una posición C. Está en una posición C con respecto al plano XY, o sea, está en una altura C. Entonces va a ser relativamente similar el vector posición para la espira gamma sub K. Entonces va a ser X en AX más Y en AY más Z en AZ, ¿cierto? El otro está en el plano, este no. Entonces, ¿quién es X? X en este caso particular sería entonces el radio de la espira por el coseno del ángulo, que sería teta sub K. Y sería ¿quién? Sería el radio de la espira por el seno del ángulo, que sería teta sub K en AY. Más C, que sería la posición, ¿cierto? La elevación de la espira gamma sub K con respecto al origen, o sea que sería más C en A sub Z, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora ya podemos restar estos dos chismes. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Va a tener la magnitud, entonces R sub JK, magnitud al cuadrado, va a ser la magnitud al cuadrado de el vector en rojo, ¿cierto? Entonces sería A coseno de teta sub J, ¿cierto? Coma B coseno de teta sub J, coma 0, ¿cierto? Este sería el vector R sub J. Muy bien, menos el vector en verde. Entonces, ¿qué sería quién? Sería B coseno de teta sub K, ¿cierto? Coma B seno de teta sub K, coma C, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago la resta, entonces me va a quedar esto, la siguiente, esto es la magnitud al cuadrado de la componente en X, ¿cierto? Que sería A coseno de teta sub J menos B coseno de teta sub K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto sería acá, coma, entonces la magnitud, la componente en Y, que sería B coseno de teta sub J menos B coseno de teta sub K, coma C. Todo esto, magnitud al cuadrado, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Entonces, esto queda A coseno de teta sub J menos B, ¿cierto? Coseno de teta sub K al cuadrado más B coseno, acá se me fueron las luces con esto es seno, ¿cierto? Entonces esto era un seno. Seno de teta sub J. Profe, es que no sé si de pronto yo estoy un poquito confundida, pero el segundo término del vector RJ no iría acompañado desde A, que es el radio pues, de esa espira. El segundo término de... El que usted pone en rojo, Sí, el B coseno de teta sub J no debería ser A coseno de teta sub J. sí, tiene toda la razón. Gracias, Mafi. Vale, profe. Igual en el rojo también lo había puesto con B. Sí, también lo puse con B, tiene razón. Esto es A, ¿cierto? Bueno, gracias, María Fernanda. Bueno, profe. Esto sería acá. Sería A coseno de teta sub J
menos b coseno de teta sub k, y entonces acá sería, y acá puse 2 veces coseno de teta sub j, entonces este sería otro error, ¿cierto? Esto tendría que ser acá a seno de teta sub j, ¿sí o no? Y acá entonces esto sería la componente en y al cuadrado, o sea que sería a seno de teta sub j menos b, ¿cierto? Seno de teta sub k al cuadrado, ¿cierto? Más c al cuadrado, ¿cierto? Aunque acá este c realmente debería tener un signo menos porque es rj menos rk. Pero bueno, entonces, y acá entonces sí comenzamos a sumar vainas. ¿Esto cómo queda? Esto quedaría acá a cuadrado coseno de teta sub j cuadrado más b cuadrado coseno, ¿cierto? Un segundo. Entonces, esto es b, sí, b cuadrado coseno cuadrado de teta sub k, ¿cierto? Menos 2ab coseno de teta sub j coseno de teta sub k. Entonces, ese es el primer término. El segundo término de acá, para no a confundir otra vez, hagámoslo en la sur. Entonces queda más a cuadrado seno cuadrado de teta sub j, ¿cierto? Más b cuadrado seno cuadrado de teta sub k menos 2ab seno de teta sub j seno de teta sub k más c al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Yo también lo puse en azulito. Ahora vuelvo al rojito, entonces voy a factorizar a cuadrado. Entonces esto me queda a cuadrado factor de coseno cuadrado de teta sub j más seno cuadrado de teta sub j, ¿cierto? Más b cuadrado factor de seno cuadrado de teta sub k más coseno cuadrado de teta sub k, ¿cierto? En azul, menos 2ab factor de seno de teta sub j, seno de teta sub k, más coseno de teta sub j, coseno de teta sub k, ¿cierto? Más c al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este término de acá es 1. Este término de acá es 1, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, esto me va a quedar como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno de teta sub j menos teta sub k. ¿Cierto? Entonces, ahora, esta es la magnitud al cuadrado de r sub j acá, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, r sub j acá, es lo que nosotros estamos buscando, es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno de teta sub j menos teta sub k a la 1/2. Entonces ya tengo todo para yo poder expresar de forma cerrada, eh, la integral de línea, la doble integral de línea para la inducción mutua, ¿cierto? Entonces acá, ya esta integral de línea, tengo lo que necesito para expresarla de forma cerrada, ¿cierto? Entonces, inducción mutua. Inducción mutua entre dos espiras circulares coaxiales, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos esto y esto será igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral
gamma sub j, la trayectoria gamma sub j es una circunferencia, por lo tanto es una integral de 0 a 2pi, ¿cierto? Lo mismo esta integral de acá, es una integral de 0 a 2pi porque gamma sub es una circunferencia también. Acá nos quedó dlj.dlk, nos quedó AB coseno de teta j menos teta k, de teta j de teta k, ¿cierto? Entonces acá nos queda A por B coseno de teta sub j menos teta sub k por diferencial de teta sub j, diferencial de teta sub k. Listo. Dividido a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno, ¿cierto? De teta sub j menos teta sub k a la 1/2. Entonces eso es lo que da la inductancia mutua, así queda la integral cerrada, ¿cierto? Ahora la cuestión acá es que, por ejemplo, yo quisiera utilizar esto dentro de un circuito, o sea, dentro del aspecto circuital de la inducción electromagnética. Entonces digamos que yo tengo el circuito y yo lo quiero solucionar, yo necesito saber cuál es el valor de los parámetros, necesito saber cuánto vale la resistencia, cuánto vale L, cuánto vale M, y para yo poder saber eso necesito poder determinar con precisión o evaluar esta integral, ¿cierto? Este tipo de integrales, yo no sé si ustedes recuerdan de su curso de física matemática, se llaman integrales elípticas. Chicos, un segundo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, señora. Listo. Entonces, este tipo de integrales, chicos, se les conoce como integrales elípticas. Son unas integrales, digamos, bastante convencionales en electrodinámica. Y estas integrales están, digamos, correspondientemente tabuladas para uno saber realmente cuánto vale esto, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo estuviera calculando no la inductancia mutua, sino la autoinductancia, ¿cierto? Para la autoinductancia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo puedo determinar acá? Entonces, para la autoinductancia, teta J sería igual a teta K, ¿cierto? O sea, donde J es igual a K, ¿cierto? Entonces, yo tengo autoinductancia M sub JJ, ¿cierto? Esto simplemente es L sub J. Esto sería igual a mu sub 0 sobre 4pi. Acá, entonces queda la integral doble de 0 a 2pi, integral doble de 0 a 2pi, ¿cierto? Cuando teta j es igual a teta k, eso es coseno de 0, ¿cierto? Y coseno de 0 es 1. O sea que esto simplemente queda acá a por b, diferencial de teta j, diferencial de teta k, ¿cierto? Sería teta sub j. Muy bien. Abajo, ¿qué me queda? Coseno de teta j menos teta k es 0, ¿cierto? Por lo tanto, abajo simplemente me va a quedar la raíz de a cuadrado, ¿cierto? Más b cuadrado, ¿sí o no? En el caso particular, menos 2ab, ¿cierto? Un segundo, porque de nuestra j no es 0, sino que es 1, ¿cierto? O sea que esto quedaría como a cuadrado más b cuadrado menos 2ab más c al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y
Esto es una constante. A cuadrado más b cuadrado menos 2ab es a menos b al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda como mu sub 0 sobre 4pi que multiplica a a b, ¿cierto? A b sobre a menos b al cuadrado más c al cuadrado a la 1 medio por la integral doble de 0 a 2pi de teta sub j, ¿cierto? La integral doble de 0 a 2pi de teta sub k. Eso entonces es 2pi al cuadrado ahí, ¿cierto? O sea que esto como queda, esto quedaría como mu sub 0 por pi, más bien pi por mu sub 0 por a por b, ¿cierto? Sobre a menos b. Simplemente no estamos considerando la distancia c, porque es una autoinductancia. Entonces, esta sería la autoinductancia L sub J. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que en este caso particular, cuando teta es igual a, cuando j es igual a k, entonces nosotros tendríamos esta expresión de acá. Ahora, este es un cálculo, como les acabo de explicar, este es un cálculo que uno no lo puede hacer, ¿cierto? Este cálculo no se puede hacer si no, digamos, si no se tiene una forma para evaluar esta integral elíptica, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente, que me gustaría, por ejemplo, abordar un ejemplo donde yo pudiera tener una configuración de una inductancia mutua entre dos sistemas físicos que sea un cálculo que realmente se pueda hacer, ¿cierto? Hay varios muy sencillos. Hay algunos cálculos que son cálculos bastante sencillos y vamos a hacer uno de los tantos, ¿cierto? Que es la inductancia mutua entre un hilo y una espira. Esto es inductancia mutua entre un hilo y una espira, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, la inductancia mutua entre un hilo y una espira básicamente va a tener la siguiente connotación. Yo voy a tener un hilo de corriente. Esta corriente va a estar generando un flujo, ¿cierto? Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, digamos que este es el hilo. Por acá va la corriente, ¿cierto? Muy bien. Esta es una corriente I. Y por lo tanto, la inducción magnética, según la ley de Ampère, la inducción magnética iría en esta dirección. Sería una dirección polar, ¿cierto? Esta sería la dirección Aφ, por ejemplo. Entonces, la inducción magnética circula alrededor del hilo de esta forma. ¿Sí o no? Ahora, a la derecha de este hilo, entonces yo voy a ubicar una espira de corriente, ¿cierto? De esta forma. Una espira metálica. Va a tener esta forma de acá. Entonces, esto es 3 bajando, 2 hacia acá. Aquí va a haber un interruptor, ¿cierto? Entonces, no siempre va a haber corriente. El interruptor tiene que estar cerrado. 3 bajando, 2 hacia acá. Y yo quiero saber cuál es el coeficiente de inducción mutua entre esta espira de corriente y ese hilo de corriente, ¿cierto? Estas van a ser, digamos que mis dos inductancias, pues. Como esto es un hilo de corriente, esto se supone que
es como algo así. Me parece que su longitud es infinita, pero se supone que es como algo así, para poder que haya corriente circulando, porque si no, entonces la corriente no tendría una trayectoria cerrada a través de la cual puede circular, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, en este caso vamos a considerar las dimensiones de esa espira de corriente. Esta dimensión de acá mide A, entonces A unidades de longitud. Y esta dimensión de acá mide B, eran B unidades de longitud, listo. Entonces vamos a determinar un diferencial de área. Necesito un diferencial de área a través del cual yo pueda considerar el flujo magnético que está produciendo el hilo, ¿cierto? Entonces, estos van a ser, aquí va a haber un flujo y parte del flujo magnético, entonces va a estar atravesando la espira de corriente, ¿cierto? De esta forma, o el área, ¿cierto? Que está concatenando el flujo, ¿sí o no? Que es, de eso es de lo que más o menos hemos hablado, digamos, en otros apartados del curso. Bueno, muy bien, entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a considerar unas franjas dentro de esta área de la espira de la siguiente forma. Entonces voy a considerar acá una franja. Regálenme un segundo, yo pienso en algo. Entonces esto sería diferencial de ρ. Listo. Entonces, a venir esta franja de acá. Esta va a ser una franja de un espesor infinitesimal, ¿cierto? Esto va a ser diferencial de ρ. Listo. Ya les voy a explicar por qué. Ok. Bueno, listo. Entonces, la distancia que hay desde el hilo hasta donde yo selecciono la franja diferencial, esa distancia la voy a llamar ρ, como una distancia en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Muy bien. Esa sería como una distancia en coordenadas cilíndricas. Entonces, ρ. Y el espesor de la franja, que va a ser este de acá, va a ser diferencial de ρ, ¿cierto? Entonces tenemos, si nosotros integramos con respecto a ρ, tenemos que saber exactamente de dónde a dónde estamos integrando. Ahora vamos a definir la distancia que existe entre el hilo y la espira de corriente rectangular. Esta distancia de acá la definimos como D, ¿cierto? Entonces D es la distancia más corta que hay entre el hilo y la espira, y la distancia más larga que hay entre el hilo y la espira, que sería esta distancia de acá, naturalmente va a ser D más A, ¿cierto? Que es lo que mide esa dimensión de la espira. Muy bien. Ahora en dirección B vamos a hacer otra franja diferencial por acá. Listo. Esta va a ser otra franjita diferencial. Estos problemas, digamos que tienen su cosa geométrica, ¿cierto? No tanto matemática, sino que geométrica. Pero una vez ustedes identifican el aspecto geométrico del problema, la matemática de este tipo de problemas es relativamente directa, ¿cierto? Estos problemas no tienen matemática, digamos, muy elaborada. Hablando de matemática, procedimientos algebraicos, pues, ¿cierto? Lo más elaborado de este tipo de problemas es la parte geométrica, ¿cierto?
muchísimo más que la parte algebraica, mucho, mucho más. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo voy a considerar acá es que el espesor de esta franja es diferencial de B. Y voy a considerar este diferencial de área acá, que sería básicamente el diferencial de área a través del cual yo voy a considerar un flujo magnético producido por el hilo de corriente en amarillo, ¿cierto? Este va a ser un diferencial. Ser mi diferencial de área. Y voy a calcular el flujo magnético a través de ese diferencial de área, que como ustedes pueden ver claramente, si yo, digamos, extraigo ese pequeño diferencial de área, como por acá, ¿cierto? Eso es como, sería como hacerle zoom, pues, a ese diferencial de área. Listo. Entonces, esta sección de acá, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Debido a que la franja, el grosor de la franja en blanco es de diferencial de ρ y el grosor de la franja en amarillo va a ser diferencial de B, ¿cierto? Entonces, ese diferencial de área, ese pequeño diferencial de área que yo tengo ahí, va a ser sencillamente diferencial de B, ¿cierto? Por diferencial de ρ, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más necesitamos para poder terminar de configurar el problema geométricamente hablando? Bueno, simplemente que ustedes noten que estas líneas de flujo, ¿cierto? Van a ver, parte de las líneas de flujo van a estar atravesando ese diferencial de área que yo tengo ahí especificado, ¿cierto? Y estas líneas de flujo que están en dirección del ángulo polar son líneas que son ortogonales, ¿cierto? A el área de la espira. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a determinar entonces cuánto vale la inducción magnética, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, a ver, yo pienso acá la situación. Bueno, esta situación está bastante clara. Tenemos el diferencial de área. Nos falta la inducción magnética. Entonces, por la ley circuital de Ampère, por la ley circuital de Ampère, entonces yo tengo que la inducción magnética producida por ese hilo de corriente I, básicamente va a ser igual a ¿quién? La inducción magnética. Entonces sería igual a mu sub 0, ¿cierto? Va a ser mu sub 0 por la corriente, que recuerden que tiene que depender del tiempo, sobre 2pi por ρ en dirección a phi. Está en dirección polar, por la regla de la mano derecha. Muy bien, ¿cierto? Entonces, y este diferencial de área, acá se me borró el diferencial de área, esto sería diferencial de ρ. Este diferencial de área vectorial es un diferencial de área que es ortogonal al plano de la espira y está en dirección polar también. O sea, este diferencial de área va en dirección a phi, ¿cierto? Por lo tanto, calculo el flujo. Entonces decimos acá flujo magnético. Flujo magnético. Y me va a quedar lo siguiente. Entonces el flujo magnético va a ser igual a la integral doble, ¿cierto? La integral doble sobre una superficie abierta. ¿Cuál es la superficie abierta en este caso? La superficie abierta es la superficie de toda esta espira que está acá en azul, ¿cierto? Entonces de la inducción producto punto con el diferencial de área,
¿Sí o no? Problema fundamental, saber cuáles son los límites de esa integral doble sobre S, ¿cierto? Entonces, escribimos primero el integrando, que sería B, ¿y quién es B? B es mu sub 0 I, mu sub 0 por I de t, en dirección a phi, sobre 2 pi rho, producto punto con el diferencial de área. El diferencial de área es este de acá, entonces sería dB de rho, diferencial de B, por diferencial de rho en dirección a phi, ¿cierto? Ahora sí, límites de integración. Listo, chicos. Denme un segundo. Me puede pasar el tiempo. Quedan 2 minutos. Listo. Entonces, el diferencial de B va entre quién y quién. Ustedes pueden observar la espira en azul y ustedes pueden ver que B va desde B igual a 0 hasta B, que es la longitud de ese lado de la espira, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para B, esto va desde 0 hasta B, ¿cierto? Ahora, para ρ, observen que ρ es la distancia que hay entre el hilo, ¿cierto? La distancia lateral que hay entre el hilo y la espira en azul. La distancia mínima es D y la máxima, como vemos acá, es D más A, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto es la integral de D hasta D más A, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sacar las constantes de esta integral y me va a quedar lo siguiente. Entonces, me va a quedar esto como mu sub 0 por la corriente I de t sobre 2pi, ¿sí o no? A sub phi punto A sub phi es 1 y me queda entonces acá la integral de 0 a b de diferencial de b por la integral desde d hasta d más a, ¿cierto? Del diferencial de ρ sobre ρ, ¿cierto? Entonces la integral de 0 a b de db simplemente es b, o sea que esto queda acá como mu sub 0 por b por i de t, ¿cierto? Sobre 2pi por la integral desde d hasta d más a de diferencial de ρ sobre ρ. Eso es un logaritmo, o sea que esto queda como mu sub 0 por b por i de t sobre 2pi logaritmo natural de ρ evaluado entre d y d más a, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto será mu sub 0 por b por i de t sobre 2pi. Esto es logaritmo natural de d más a menos logaritmo natural de d, ¿cierto? Entonces puedo aplicar las propiedades del logaritmo y esto me queda como mu sub 0 por b por i de t sobre 2pi por logaritmo natural de d más a sobre d, ¿cierto? Muy bien. Y como nosotros podemos ver, cuando d sea igual a 0, cuando d sea igual a 0, eso es infinito, es decir, que el flujo es infinito, está muy cerca de la fuente de campo. Y cuando d tienda a infinito, ¿cierto? Entonces ustedes dividen arriba y abajo por d, eso da logaritmo natural de 1 más a sobre d, eso es logaritmo natural de 1, el flujo es 0, ¿cierto? Entonces digamos que esto es completamente consistente con lo que nosotros conocemos del análisis para campos lejanos. ¿Listo? Entonces ahora, como la como la inductancia mutua, como la inductancia mutua queda dada por
M o el flujo va a ser igual a M por la corriente. Entonces, de acá, de esta expresión que yo tengo acá, eso está multiplicando la corriente I de T. Por lo tanto, la inductancia mutua simplemente es mu sub 0 por B, ¿cierto? Sobre 2pi por el logaritmo natural de D más A sobre D. Listo. Entonces, esa es la inductancia mutua para esta configuración. La configuración hilo espira rectangular, ¿cierto? En este caso, nosotros pudimos hallar la inductancia mutua de manera exacta, ¿cierto? Las integrales que nos quedaron acá en esta integral doble son integrales que se pueden hacer sin ningún problema. No utilizamos la expresión para la inductancia mutua, sino que la derivamos a partir del flujo. Para el caso de estas dos espiras coaxiales, utilizamos la definición de inductancia mutua, calculamos los diferenciales de línea y los vectores posición, entonces llegamos a una expresión en términos de una integral elíptica, ¿cierto? Entonces son dos formas que uno tiene para llegar, digamos, a la solución del problema, ¿cierto? Ustedes naturalmente podrían de alguna forma calcular el voltaje inducido en esta espira en azul, ¿cierto? Entonces, que en este caso es relativamente simple, ¿cierto? Porque ¿qué tienen ustedes? Entonces lo que van a tener es que el voltaje inducido va a ser igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo y esto es igual a menos m por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto simplemente les va a quedar como menos mu sub 0 por B sobre 2pi, ¿sí o no? Logaritmo natural de D más A sobre D por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces este es el voltaje inducido en la espira en azul, ¿cierto? Entonces, ya con estos ejemplos, yo creo que podemos dar por concluido el tema de inductancia, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que una cosa importante es que hay que definir el parcial para el jueves, para eso, para que ustedes, los que van a hacer taller, de, eh, tengan tiempo de maniobrar. Necesito que a más tardar esta noche, los que tengan la tarea, que era para el 15%, que solamente me la envió Oscar, sobre las implicaciones de las transformaciones de Lorentz y el principio general de covarianza en la ley móvil de Faraday. Entonces, por favor, a más tardar esta noche, envíenme eso para yo poder determinar quién va a presentar parcial y quién va a presentar taller. Listo. Entonces, el tema de parcial llega hasta acá. Listo. En el tercer corte comenzamos con energía magnética, materiales magnéticos y magnetización. Después vamos para ondas electromagnéticas. Después para reflexión y refracción. Y por último, líneas de transmisión. Listo. Ya con eso terminamos el curso, que está siendo bastante interesante. Nos falta recuperar unas 4 horas de clase que hemos perdido, digamos, por las vicisitudes. Pero eso ya entonces lo discutimos la semana entrante, chicos. Listo. Entonces, por favor, tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Podemos encender la cámara para la asistencia, por favor.
Segundo, chicos, yo no sé cómo funciona esta vaina acá. Estoy usando computador y no sé cómo funcionan algunas cosas. A ver. No estoy perdido. Un segundo. Listo. Bueno, Oscar, de todas formas, eh, para usted yo ya le tengo una asignación y tiene tiempo para esa asignación. Yo ya ahorita que termine cuántica, entonces le explico la asignación y me quedo con usted un momentico. Listo. Listo, profe. Eh, esperemos a ver los otros compañeros. Eh, esperemos a ver los otros compañeros si envían el trabajo esta noche para yo poder comenzar a, a repartir las asignaciones para el parcial de electrodinámica. Listo, chicos. Entonces nos vemos en cuántica. En 5 minutos me conecto. ¿Ok? Listo, profe. Vale, profe. Ok, Listo, profes. profe. Listo, profe. Listo, jovencitos. Feliz tarde. Igual, Igualmente. profe.